Hola Nicolás. Hola, Hola a todos, ¿cierto? Acompañándonos nuevamente en su programa Nada es imposible para Dios. por Parucía FM y también por todas las plataformas de la Fundación Paternoso, ¿cierto? Así que le pedimos a la gente que nos ayude también con su like, ¿cierto? Suscribiendo también al programa. Y también tenemos un tema muy entretenido el día de hoy, ¿ya? Así es. Que está asociado directamente con un plan, ¿cierto? Hay un plan particular sobre la destrucción de la Iglesia Católica para destruirla desde adentro y queremos tocar este tema porque es importante entender de que este plan se generó hace muchos años atrás. Así es. Exacto, pero es importante entender que para poder comenzar y pedirle de Dios, sobre todo que bendiga a la gente también que nos escucha, que podamos también compartir en este día y sobre todo también pedir la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sellamos con la sangre preciosa del Señor Jesús toda la transmisión, todas las personas también que están escuchando. Sellamos también nuestra vida, nuestro corazón. Sellamos también con la sangre preciosa también nuestra casa, nuestra familia. También a tantas personas que hoy día están sufriendo. Ponemos en tus manos nuestra oración, pidiendo sobre todo la asistencia de San Miguel Arcángel, que es patrono también de cada uno de nosotros, de las acciones también de la Fundación. Y también ponemos en las manos del cielo, a través también de esta oración, diciendo en esta mañana: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Nico, hoy día tenemos un tema, ¿cierto? Bien especial que habla particularmente sobre un plan, ¿ya? Así es. Un plan para destruir la iglesia es un plan de 33 directrices, ¿ya? Que hablan particularmente sobre cómo van a destruir la iglesia desde adentro, ¿ya? Entonces queremos compartir con ustedes que este plan es un plan que se elaboró hace muchos años atrás y estas directrices están asociadas directamente con un plan masónico para poder venir a destruir, ¿ya? Vamos a contarle un poquito el contexto a la gente, ¿ya? Estas 33 directrices fueron generadas por el gran maestro de la masonería y estaba derivado para todos los obispos masones. Era una orden explícita para todos los obispos masones, ¿ya? Y estas fueron puestas en práctica desde el año 62 en adelante. ¿No te suena un poquito qué pasó en el año 62? ¿O desde en la década del 60? Y un poco con la Guerra Fría, quizá. Ya, pero explícitamente con la Iglesia del Concilio Vaticano II. ¿Ya? Entonces fueron instaurados particularmente desde el Concilio Vaticano II y fueron reelaborados también nuevamente el año 93. Primero, la orden era bien clara, ¿ya? Que todos los masones que estaban infiltrados en la Iglesia Católica debían acogerlas y realizarlas. Esa era la orden de los masones en ese momento, ¿ya? Y estas directivas también han sido publicadas en un libro de don Luis Villa denominado Masonería y la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces ahí sacamos un poquito esta información. Yo quiero hacer una pregunta referente al tema. ¿De qué forma se toman estas 33 directrices? ¿Cómo se hacen a través de un consejo? ¿Los masones tienen consejo, tienen la posibilidad de tener una estructura? Existen grados en la masonería hasta el grado 33, el gran masón, y el gran masón tiene la posibilidad también de dar ciertas directrices. Estas directrices están elaboradas particularmente a través de un plan, ¿ya? Y este plan también funciona en una estructura, porque obviamente la masonería ha sido particularmente sacada de la Iglesia Católica a través de un acto particular que es tratar de que la Iglesia Católica no tenga que ver con la masonería, porque la masonería francamente quiere destruir la Iglesia. Esa es la lógica, ¿ya? Entonces ha sido excomulgada más de 25 veces. ¿Ya? Entonces, para que también tenga un poquito el contexto de que esto sí viene desde una estructura en orden, vamos a decir. Y vamos a ir hablando de ellas, vamos a llegar yo creo que hasta como la 20 el día de hoy, porque no son largas, pero la idea más práctica es ir contando una por una, ¿ya? La primera dice explícitamente: destronar definitivamente cada imagen de la Iglesia. Dice, comenzando por la de San Miguel Arcángel, patrón de la Iglesia Católica, se deberá afirmar que distrae la adoración a Cristo. Hoy día la Iglesia Católica, en algunas iglesias, literalmente las imágenes han sido relegadas a nada. No hay imágenes.
y se habla mucho en torno, y se ha hecho también una propaganda muy puntual sobre hablar donde se está puntualizando que la iglesia adora las imágenes, y eso es mentira, ¿ya? Entonces, esta era parte del plan, había que sacar las imágenes, y sobre todo la de San Miguel Arcángel. ¿Por qué crees tú que la de San Miguel Arcángel? Y yo creo que un poco por lo que hablábamos, bueno, en realidad a través de la oración también que hicimos al inicio, que también él es el primer escudero que nosotros tenemos contra la perversidad y la acechanza del demonio. Y los masones, literalmente, después del grado 30, pisan la cruz y se asocian directamente con servir al demonio, ¿ya? A Baphomet, ¿ya? Entonces, en ese escenario, buscan la fórmula de extirpar a San Miguel Arcángel porque es el primero que batalla contra ellos, ¿ya? La segunda cosa que dice de las directivas, dice suprimir los ejercicios penitenciales de Cuaresma. Y aquí queremos explicarle un poquito a la gente qué significa esto, ¿ya? Por ejemplo, suprimir la abstinencia de carne los viernes. Hoy día, ¿quién deja de comer carne los viernes? Yo creo que nadie. Hoy día las personas dicen muy pocas personas, ¿cierto? Muy pocas personas toman este asunto que literalmente era algo que se practicaba por la Iglesia Católica. Por ejemplo, la práctica del ayuno. ¿Quién hace ayuno los días viernes? ¿Quién hace ayuno los días miércoles, por ejemplo? Entonces, normalmente el ayuno o las acciones de ayuno también fueron de alguna otra forma suprimidas, ¿ya? También, por ejemplo, impedir actos de mortificación, tales como, por ejemplo, que sean acciones que de alguna otra forma generen una mortificación personal o física para poder hacer algo. Y deben ser reemplazados ¿por qué? Por actos como, por ejemplo, como de alegría, ¿ya? De festividad, de amor al prójimo. Esa es un poquito la idea. Aquí yo tengo una duda. Cuando se refiere a actos de mortificación, ¿es como una introspección referente a lo que nosotros hacemos mal? O sea, impedir esa reflexión que nosotros tenemos a través de la oración, quizá. ¿O? Claro, los actos de mortificación establecen ciertas cosas. Por ejemplo, yo voy a mortificar mi cuerpo haciendo algún acto. Por ejemplo, hoy día, no sé, tengo el asunto particular de que a lo mejor me cuesta dejar a lo mejor ciertas comidas, por ejemplo. Entonces, un acto de mortificación es dejar esa comida. ¿Por qué? Por el beneficio penitencial de servir a Dios. Entonces, yo digo, en definitiva, es un acto de mortificación que hoy día se está suprimiendo. ¿Por qué? Por hacer que todo sea alegría y felicidad. Claro. ¿Ya? Entonces, esa es un poquito la idea. Esa es la primera y la segunda directiva. ¿Te parece que vamos a una pequeña pausa? Sí. Y continuamos. Seguimos, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Y estábamos con las 33 directivas, ¿cierto? Así es. Que está dándolos explícitamente para destruir la Iglesia Católica. Íbamos en la tercera ya. Íbamos en la tercera ya. La tercera directiva ya, o la tercera acción que quieren promover, dice: encargad a los pastores protestantes reexaminar la misa y desconsagrar. Dice: sembrar dudas sobre la presencia real en la Eucaristía y confirmad con mayor cercanía a las tesis protestantes que solo se trata de pan y vino bendecidos, y en cuanto tales deben entenderse como un puro símbolo. ¿Hoy día te das cuenta que cualquiera reparte la Eucaristía? Sí, me llama bastante la atención, al menos las veces que yo he estado en misa, que muchas veces incluso ministros como de la misa. Ministro de la comunión, yo me dice, bueno, el ministro de comunión, sí, que ahora están instaurados, que bueno, se llama ministro extraordinario de la comunión, porque no deberían repartir la Eucaristía. Solamente en momentos extraordinarios, no en los momentos ordinarios, porque el ministro ordinario es el sacerdote, es el que debería repartir la Eucaristía, porque el único que tiene las manos consagradas para tocar el cuerpo sagrado de Jesucristo. Que lo que se busca decir: aquí no está Jesús y es solo un símbolo. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Y aparte dice que hay que, dice textual, diseminar estas dudas en seminarios y en escuelas. Hoy día hablas muchas veces con sacerdotes, y hay sacerdotes que no creen en la transubstanciación, es decir, no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso es gravísimo. Claro, de cierta manera caen en esto, en esta directriz que también quiere fomentar el hecho de que se vea la Eucaristía como un símbolo, más que una presencia de Cristo real. Claro. Exactamente. Y por eso, y la otra cosa que dice: fomentad el ecumenismo como camino hacia la amistad, acusad desobediencia a aquellos que continúen creyendo tradicionalmente en la presencia real.
Hoy día hay que buscar esta lógica que hay que tener a todos contentos, ¿cierto? Y para que la gente no se sienta mal, hay que hacer todo lo que dice el mundo. Y eso no está bien, ¿ya? Entonces, de cierta manera, esta tercera directriz un poco como que busca primero sembrar una duda, luego desarmar todo eso y posteriormente ya que no existe. O sea, como que primero siembra la duda, desarmarlo y ya echar por tierra. Por lo mismo es necesario entender varias cosas. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que la mayoría de la gente cuando va a la misa no se hinca en el momento de la consagración? No se arrodilla. ¿Por qué no se arrodilla? Porque no cree que está Jesús. Claro. Te das cuenta que mucha gente viene y cuando comulga en la mano. ¿Por qué? Porque no cree que está Jesús. Claro. Es muy común eso. Yo recuerdo, bueno, ahora que lo comentas también, es poco común ver gente arrodillándose en el momento de la consagración. Incluso te dicen que está mal arrodillarse cuando uno viene y tiene que recibir la Eucaristía. Hay un obispo que salió un cardenal que dijo hace muy poquito que no era lógico arrodillarse cuando había que recibir la Eucaristía, el cardenal Kupich. Entonces establece eso diciendo que se hacen filas muy largas, que se pone el centro de la persona, que hay que tomar otras cosas. No, eso es mentira. No estamos hoy día fijando que la lógica de esto es sacar a Dios de los altares. ¿Y por qué? Porque no hay que creer en la presencia real. Hay que creer que es un símbolo. Claro. ¿Ya? La cuarta acción, ¿cierto? O directriz dice: prohibid de hecho el rito tridentino. Todas las personas, para que más no lo entiendan, nosotros estamos con el rito de Novus Ordo, que es el rito que se salió después del Concilio Vaticano II. Ya es un rito totalmente diferente al rito tridentino, que es el rito anterior en definitiva. Este rito tridentino hoy día ha sido prohibido en algunos. Y hoy día está supeditado a que los obispos tienen que dar permiso para ver si pueden celebrar o no misa tridentina. Entonces estamos diciendo que se prohibió el rito tridentino después del Novus Ordo, después del año 62 en adelante, y la diferencia que va pasando es que ya hoy día se está prohibiendo absolutamente el poder celebrar la misa como se hacía antiguamente. ¿Ya? Yo he participado de algunas misas tridentinas y literalmente son preciosas, ¿ya? Y se ve un nivel de adoración precioso. Ahí vemos una imagen muy lindo, ¿ya? Y de verdad se nota que es un acto de amor hacia el Señor Jesús y también de obediencia a Jesucristo, ¿ya? Entonces lo digo por algo muy propio, ¿ya? Dice, con todas sus derivaciones de adoración y cánticos se transmiten con sentido de ministerio y reverencia, dice sobre el rito tridentino. La quinta cosa dice: estimulad a las mujeres a no cubrirse la cabeza con el velo en la iglesia. Dice: imponed que las mujeres como lectoras, presentarlas como una necesidad democrática, que se conviertan en sacerdotisas. Yo he escuchado monjas, ¿ya? A hermanas, no monjas en realidad, son consagradas en general, y estas monjas consagradas en general tienen la capacidad de decir que algunas, si pudieran llegar a ser sacerdotisas, lo serían. Es decir, ellas quieren ser sacerdotisas. Les digo, eso está mal. Esto es lo mismo que como que yo quisiera ser, o como que yo quisiera tener un hijo, ¿ya? Es decir, yo quiero tener un hijo y quiero gestarlo en mi vientre. El hombre, por lógica fisiológica, no puede gestar porque no está en su potestad, sino que está solamente en la potestad de las mujeres, ¿cierto? ¿En quién está la potestad de ser sacerdote? En los hombres. Pero no en todos los hombres, sino que los hombres que sean consagrados, ¿cierto?, a Jesucristo, ¿ya? No, tú no puedes hoy día consagrar, yo tampoco puedo consagrar, pero sí hay sacerdotes, ¿cierto?, que sí pueden consagrar porque se consagraron literalmente a Dios, ¿ya? Y tuvieron una ordenación para hacerlo. Yo una vez leí hace mucho tiempo que sobre este tema también, que es bien interesante, como el hecho de hasta qué punto puede, por ejemplo, la mujer servir dentro de la estructura de la iglesia. Y también explicaban un poco que cada pieza de nuestra iglesia también tiene una vital importancia. Lógico. De la misma forma que puede ser, quizás de cierta manera hay una estructura, pero también hay piezas fundamentales en la fe que se caerían si no existiesen las hermanas en este sentido. Claro, entonces como que por esa razón creo que no se podía, pero existe otra razón puntual. A ver, la razón puntual explícita es la formación que Jesucristo hace. Cuando Jesús viene y nombra a los 12 apóstoles,
no viene y no empieza a nombrar otros apóstoles más, no empieza a nombrar mujeres. Pero es que en realidad es que Jesús lo hizo por un contexto histórico en ese tiempo. Ciertamente, pero Jesús podía transgredir muchos contextos históricos, porque Él podía hacer lo que quisiera. Él creó el universo, me explico, es decir, no tenía limitaciones para eso, ¿ya? Pero podía venir y decidir que fueran mujeres sacerdotisas, ciertamente, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque tiene un plan. Y el plan del Señor es perfecto, no es como el que nosotros creemos. Si hoy día, entendiendo la lógica de decir es que yo quiero ahora que sea sacerdotisa, es ir contra el plan de Dios. ¿Y no es acaso lo que hoy día se promueve en todos lados? Si yo vengo y soy hombre, quiero ser mujer. Ah, no, ¿y por qué? Porque Dios se equivocó. Dios no se equivoca, ¿ya? No, es que yo vengo y, por ejemplo, hoy día lo que se promueve es que en lo cotidiano todas las acciones tienen que ser una acción como de movimientos de liberación de la mujer, ¿ya? Donde buscan que la mujer tenga mayor cantidad de protagonismo. Hoy si el protagonismo de la mujer es gigante, gigante. Cada uno, como dijiste tú, tiene un funcionamiento particular y tiene que cumplir su función particular. Yo no puedo ir a consagrar porque no está en mi potestad. Perfecto, pero yo no voy a venir, me voy a plantar en el altar por ser hombre y decir que ahora voy a consagrar. No puedo, porque no está en mi potestad. No tengo posibilidad de hacerlo. Entonces no puedo creerme sacerdote, ¿ya? Y no por eso me voy a sentir inferior. Al contrario, me siento con otra función. Entonces es importante también entender las funciones de cada uno en la iglesia, ¿ya? Bueno, hay que dejar claro puntualmente, dice algo muy puntual, dice: impulsadlas que entren en la iglesia con vestidos desaliñados para que se sientan como en su casa. Esto disminuirá la importancia de la misa. Hoy día vemos mujeres, hombres, personas en general que entran como sea a la iglesia. Así es. Hay una situación que pasa de que hoy día no me importa cómo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos que a Dios no le importa. Yo siempre le digo a alguien, si yo voy a ver a un rey y tengo la cita con un rey, ten la claridad que me pondría la mejor ropa que tengo. ¿Sí o no? Así es, sí. ¿Y por qué? Por algo muy simple, porque voy a ir a ver al rey. Si yo viniera y creyera realmente que estoy yendo a ver a Jesucristo, sabría que me tendría que poner la mejor ropa porque le tengo que dar honor y gloria no solamente de lo de adentro, sino también en lo de afuera, ¿ya? Esto es darle de alguna u otra forma la posición que tiene Jesucristo como Rey del universo. Así es. ¿Estamos? A mí me pasa mucho como que yo lo llevo al hecho del amor. Por ejemplo, cuando los seres humanos, no sé, nos enamoramos de una persona, tendemos a tener una cita y le damos mucha importancia a esa cita y generalmente nos arreglamos, qué sé yo. Entonces yo me pregunto muchas veces, si uno hace eso por un par, ¿qué haría por amor a Cristo? Si nos estamos acercando y nos arreglamos de cierta manera para una persona que es igual a nosotros dentro de nuestra humanidad, ¿cómo deberíamos ir entonces al encuentro con Cristo? Yo creo que debiese ser incluso aún más por amor, me refiero. No, lógico, y lo que dices tú está bien, es decir, ¿cómo le damos digna adoración al Señor? Hay personas que me dicen, pero lo importante es que uno vaya. No, pues no es lo importante, porque yo te puedo decir algo muy puntual, yo puedo ir a un lugar sin estar en el lugar, porque a lo mejor mi cabeza está en otro lugar. Si yo voy, por ejemplo, a misa y estoy todo el día pensando en el celular, o qué tengo que hacer más rato, o qué voy a cocinar, o qué, no estoy en el lugar. Así es. Entonces hay que dar presencia presente, ¿ya? La sexta directiva habla particularmente sobre esto. Dice: convenced a los fieles de no recibir la comunión de rodillas. Dice: decid a las monjas que deben prohibir a los niños de mantener las manos juntas antes y después de la comunión, diciéndoles que Jesús los ama tal como son y los quiere siempre cómodos. Eliminar las genuflexiones en la iglesia y quedar de rodillas. Retirar los reclinatorios. ¿Ya? Decir a la gente que debe testimoniar la propia fe actuando a su manera, a lo máximo en una posición erguida. Hay algo práctico. Después del año del Concilio Vaticano II se retiraron todos los reclinatorios. Entonces ya era como un signo para decir, no tienen que recibir la comunión de rodillas. ¿Ya? Y es una forma muy práctica de decirle lo que está delante no es Dios. ¿Ya? Esto es algo muy simple, ¿ya? Esto ha pasado década tras década, pero así una goterita que ha ido cayendo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Hoy día queremos sentirnos muy cómodos en el lugar, ¿cierto? Y hay que eliminar cualquier genuflexión. Cuando la gente llega, pasa por delante de Jesús, jamás se arrodilla. Jamás tiene la posibilidad de hacer una genuflexión. No le importa. Hay una historia muy bonita que se le aparece una persona, un alma del purgatorio, a el Padre Pío.
Y cuando se le aparece al Padre Pío, le pregunta particularmente por qué está en el purgatorio. Y era un fraile que también era de su comunidad, que había vivido hace muchos años atrás. Y le dice, yo estoy en el purgatorio por pasar delante del Santísimo y no tener la suficiente reverencia. Es decir, pasar nomás por delante porque no me importaba mucho lo que estaba delante. Entonces es muy importante entender que uno debe promover particularmente, primero que se comulgue de rodillas y se comulgue siempre en la boca. A mí me pasa un poco con esta directriz que también plantean estas personas, que de cierta manera primero nos dicen como que debemos no hacer reverencia, y lo más importante, y creo yo que lo que más ruido me causa es esto de que la gente testimonie de propia fe actuando a su manera a lo máximo en posición erguida. O sea, a mí me pasa un poco que todas estas como subplanes que tienen dentro de esta misma directriz que plantean, llega a un punto en donde uno dice que uno no tiene no sé, como que me hace sensación como, ¿por qué me voy a arrodillar? Si soy yo más grande que lo que tengo al frente. Como claro, que es algo así, como que pasa del centro de la Eucaristía del momento tan importante, sí, pasa a ser relevante el hombre por sobre Dios. Entonces yo creo que también en parte obedece a esta forma de desarmar eso y ponernos incluso en una posición muy poco humilde, porque al final nosotros somos totalmente limitados en comparación a lo que es Cristo. Exacto. Entonces esto como de ponernos en posición erguida es como decir, ya, yo estoy aquí, ¿qué ocurre? O sea, yo soy el importante y no... Ponerse uno en el centro. Claro. No Dios. Algo... Tú lo has dicho. ¿Te parece que hagamos una pausa? Así es, vamos. Seguimos, ¿cierto?, en su programa Nada es imposible para Dios. Le pedimos a la gente que se suscriba, ¿cierto? Y que nos ayude también con su like, que nos ayuda bastante. Yo siempre digo lo mismo, todos los capítulos, pero es muy importante también el compartir y el like, porque así nos ayudan también a llegar a evangelizar otros corazones, que también es el plan que Dios tiene para nosotros. Exacto. Bueno, digamos la séptima, ¿cierto? Y dice la séptima: eliminad la música sacra, en particular el órgano. Ya dice, introducir guitarra, arpa, judía, tambores, pataleo, ya, ruido con los pies, ya, o sagradas risotadas, aplausos, de todo, ya. Esto distraerá a la gente de la oración personal. Ejecutad alrededor del altar danzas litúrgicas con vestimenta excitante, teatros y conciertos. Hoy día las iglesias se han vuelto teatros. Ya, yo hace muy poquito vení y salí a una iglesia que habían presentado un festival de cine del terror, donde habían presentado imágenes o películas de terror. Yo digo, eso no puede ser. La iglesia es sagrada, porque está el Señor ahí. No podemos. ¿Qué es lo que pasa normalmente? No sé si te has dado cuenta que en muchas iglesias, yo conozco varias, que se vuelve circo. ¿Qué hace la iglesia en un circo? Todos aplauden, todos danzan, estamos cantando muchas veces el Cordero, y Cordero de Dios, y todos aplaudiendo, súper felices, y Jesús crucificado. Claro. O en el perdón, todos felices, perdón, Señor, perdón. No, me duele, porque lo que yo pequé, te estoy pidiendo perdón. Claro, a mí me pasa mucho que muy parecido a lo que comentas, que muchas veces en estos lugares, cuando existe tanto jolgorio y tanta como, no sé, ruido, a mí me pasa, bueno, he estado en otra iglesia, y a diferencia de otras también, a mí me sacan un poco el foco de la reflexión. A mí personalmente, algo muy personal, me gusta la reflexión, porque creo que de la forma que uno se vuelve introspectivo, también entiende su pecado y por ende también puede pedir perdón por ese pecado. Pero si uno está todo el tiempo contento y riendo y saltando, poca reflexión tengo. Entonces, lógico. Difícilmente voy a saber en qué me estoy equivocando con Cristo. Entonces, a mí personalmente me pasa que cuando estoy en un lugar donde no hay reflexión y existe mucho ruido, me desvío del propósito al final que tiene la misa. Y ese es el plan, desviarte del centro, desviarte de Cristo. La octava, directiva dice: quitad el carácter sagrado de los cantos a la Madre de Dios y a San José. Enseñad que las veneraciones son idolatría y ridiculizad a los que las persisten. ¿No te suena
parecido esto a lo que hoy día ves en las redes sociales, donde cuando uno habla particularmente sobre la Virgen María, el amor a San José, el amor también a la Sagrada Familia en general, se ridiculiza. Hoy día nos salen cuántos pastores protestantes golpeando. Yo he visto muchos que vienen y toman imágenes, las golpean, se sienten muy grandes con eso. Yo te digo, eso está mal, porque están ridiculizando particularmente a la Madre de Jesús. Yo no me metería con la Madre de Jesús, No. jamás, porque también es mi mamá y es tu mamá, ¿ya? Entonces hay que entender de por medio que todo el acto sagrado ya, o el carácter sagrado de estos cantos también se ha ido sacando, ¿ya? Y introducir cuáles son los cantos protestantes. ¿Cuáles son? Los cantos protestantes son una impresión ya de liberal progresismo, ¿cierto? Que funciona en una estructura parecida a la religión, pero no es religión. Yo he escuchado muchos cantos protestantes que nunca dicen Jesús, que nunca dicen María, que nunca dicen Dios. Nada. Hablan de algo, del amor, de la vida, y que el amor no es amado, pero nunca se hablan de Dios, nunca se habla de Jesús. Entonces al final, como comentábamos, o sea, se trata de sacar el foco de Cristo y llevarlo a cosas que son, de cierta manera, naturales del mundo, pero no en Cristo, que No, es lo más Cristo, importante. no centrarse en Cristo, ¿ya? Dice la novena directiva para eliminar a la iglesia. Dice, eliminar todos los himnos. Dice, introducir cantos nuevos como para convencer a la gente que los precedentes eran falsos, ¿ya? Aseguraos que la misa se cante aunque sea un canto en el cual no se menciona a Jesús y en su lugar se hable del amor a los hombres, lo que conversamos un poquito, ¿ya? Predicad el amor, la tolerancia y la unidad, que no se menciona a Jesús. Hoy día yo voy a iglesia, Nicolás, que literalmente los pastores, los sacerdotes, predican cualquier tontera. Cualquier tontera. Me hablan del amor al prójimo, de que hay que ser bueno, de que no tenemos que ser... Ya, pero digo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo empezamos a hablar del evangelio? La gente, yo te digo, yo tengo personas conocidas que van a misa, pero no son personas muy religiosas, sino que no saben mucho de esto. Y me dice, es que nadie nos explica qué dice el evangelio. Y yo necesito saber, porque no entiendo. Claro. A mí me pasa mucho también con los evangelios y la reflexión, que cuando el hombre dice algo, o sea, el hombre, me refiero a nosotros como pares, y guían un poco las enseñanzas de Cristo, pero las llevan al mundo, yo soy un poco, no sé si crítico, o sea, pero me causa un poco de ruido, porque si bien la enseñanza es la misma, pero se pone el foco en lo que los hombres hacemos y pasamos de nuevo, como hemos dicho ya reiteradas veces dentro del capítulo, sacamos de la ecuación a Cristo. Sí, pues justo. Pero cuando hablamos desde el Evangelio directamente decimos, Cristo nos quiere enseñar esto. Justo, porque es el Señor el que nos enseña. Claro, pero Exacto. muchas veces es como, ya, yo tomo esto, lo interpreto y lo llevo al mundo. O sea, entre los compañeros vamos a hacer esto, entre los amigos, los hermanos, etcétera. Pero cuando se saca de la ecuación a Cristo, a mí me pasa un poco que no habla tanto como Y de se Cristo. habla de un mundo de amor donde no se lleva la practicidad de que el verdadero amor, el único verdadero amor es el amor de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender de que el amor que está en Jesucristo tenemos que nosotros llevarlo a lo patente, a lo cotidiano, pero necesariamente no podemos ser tan etéreos. La gente hoy día está choreada de estas prédicas, no le gusta estas prédicas. Les gustan las prédicas que sean claras y precisas, Claro. y que le digan, esto se puede hacer y esto no se puede Claro. hacer. Como- Porque esto le gusta a Dios y esto no le gusta a Dios. Como un poco simplificar también la enseñanza de Cristo, pero lo que Cristo nos quiere enseñar, Exacto, no lo que un nosotros- hombre exacto. interpretamos, etcétera. Justamente. Muy cierto eso. Bueno, sale la 10ª directiva, ya esta es una de las directivas más complejas, dice, sustituir las mesas paganas y no consagrarlas, pueden ser usadas como un sacrificio humano en el curso de ceremonias satánicas. ¿Qué quiere decir esto? Establece particularmente que hay que sacar las mesas sagradas donde ya no sean altares, sino que sean cualquier tipo de mesa, ¿ya? Es decir, donde se celebre el santo sacrificio del altar, ya no va a ser un altar, sino que va a ser cualquier mesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que la gente crea que es una mesa para comer, ¿ya? Y no se vea realmente que ahí es el sacrificio explícito, el santo sacrificio de Dios por cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, hay que entender
que se tienen que sacar las reliquias, por ejemplo, de los lugares. Tienen que sacar todas las reliquias de los altares. ¿Para qué? Para hacer que sea una mesa cualquiera. ¿Ya? Dice, la 11ª directiva. Interrumpid la práctica de celebrar la misa en dirección del tabernáculo. Dice, no admitáis ningún tabernáculo sobre altares que son usados para la celebración de la misa. La mesa debe tener aspecto de mesa de cocina. Hoy día, lo que estábamos conversando recién es que buscamos sacar el tabernáculo desde el centro. El tabernáculo es el lugar donde está el sagrario, ¿cierto? Ese es el lugar del sagrario donde está explícitamente el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué sucede? Tú llegas a una iglesia y donde está el sagrario lo relegan a otro lugar. Fíjate que ya no está en el centro, ya no está en el medio de la iglesia, sino que lo ponen de repente en capillas laterales, lo ponen a un costado. Lo sacamos de ese lugar. Yo lo he visto incluso escondido. Así como... Escondido. Yo lo he visto también en lugares al final de una parroquia. Y digo, eso no está bien. ¿Cómo puedes dejarlo de esa forma? Estamos sacando nuevamente del centro a Dios. Exacto. Entonces lo estamos relegando lo más lejos. Exacto. Y dice particulares, el sacerdote debe tomar el lugar para indicar que después de la comunión él descansa, porque después de haber comido tiene que descansar, dice. El sacerdote nunca debe hacer genuflexiones ni permanecer arrodillado. Mira, la silla del cura debe estar colocada en el lugar que le pertenece al sagrario, al tabernáculo. Entonces, como ¿Ya? decíamos, poner al centro. Ponemos al centro nosotros, ¿ya? Estimulad a los fieles que tengan hacia el sacerdote los sentimientos de veneración y adoración que deberían tener a la Eucaristía. Y dice, colocad el tabernáculo en otro lugar fuera de la vista, que es lo que se logró. Claro. Ya hoy día los masones ya han logrado particularmente sacar el tabernáculo del centro de la vista de las personas. ¿Ya? Terrible eso, ¿eh? La 12ª dice, hay que desaparecer los santos del calendario. Prohibid a los sacerdotes predicar sobre los santos, salvo sobre aquellos citados en la Biblia. Explicad que esto es en consideración a los protestantes que eventualmente pudieran estar presentes en la iglesia. Eso es mentira, ¿ya? ¿Por qué no podemos hablar de los santos? ¿Por qué no podemos hablar explícitamente de un santo? Porque necesariamente queremos sacar las acciones de santidad de la iglesia. Es decir, queremos sacar la imitación. Nosotros tenemos que ver a los santos como hermanos mayores que nos enseñan cómo hacer las cosas. Claro. Es importante también seguir su ejemplo porque la vida en santidad es lo que eventualmente nos puede dar la salvación. Justamente. Por eso que es importante y por eso que parte del plan, la 12ª acción era desaparecer a todos los santos o tratar de evitar que se hable de los santos. ¿Ya? Y la número 13 dice, en la lectura del Evangelio, omitir la palabra santo. Eso todavía no se ha logrado, pero se está tratando de lograr. ¿Ya? Dice, por ejemplo, decir, en vez de decir Evangelio según San Juan, decir Evangelio según Juan. ¿Ya? Mira lo simple que es. Mira lo pequeño que es. Pero tiene una condición. Dice, escribid continuamente estas traducciones de la Biblia que no sean peores a las usadas por los protestantes. Hoy día existe una dinámica donde se están escribiendo traducciones y traducciones de la Biblia, las cuales cada vez están más erróneas. ¿Ya? Porque son muy similares a los protestantes y a otras denominaciones que no son necesariamente protestantes. ¿Ya? Y dice, omitid el adjetivo santo de la expresión Espíritu Santo. O sea, como que quieren que nosotros le digamos espíritu. Exactamente. Pero... ¿Ya? Y hay que, y esto te va a matar, ya dice, evidenciar la naturaleza femenina de Dios como una madre llena de ternura. Eliminar el uso del término padre. Yo tengo una historia con respecto a eso. Una vez me acuerdo que yo iba en Santiago, estaba por el metro y me paró una persona. Me dice, ya, te vamos a hablar sobre... Yo le dije, ya, mira, yo soy cristiano, te quiero escuchar, le dije. Y justamente me habló de este tema. Me dice, como, igual a mí me parece una explicación un poco burda, porque te dicen como ya, si tú vienes de una madre y un padre, entonces Dios debiese ser femenino y también debiese haber yo pensaba como dentro de mi cabeza, solo escuchando, decía, o sea, ya, esta persona me está tratando de decir que Dios es tan limitado que necesita de otra persona, o tiene que ser dos cosas. No sé, como que yo lo llevé a eso, me parecía burda la explicación y ahora me hace mucho sentido. Lógico, porque era parte de un plan. Un plan hoy día es hacerlo que sea femenino. ¿Y para qué hay que hacerlo femenino? Porque no tiene que tener género.
Claro. ¿No te suena un poquito lo que hoy día pasa? Que hoy día yo elijo mi género, o existen los niveles que se llaman los no binarios, que no es ni hombre ni mujer. ¿No te das cuenta un poquito de quién es realmente así? Recuerda que el demonio, en este escenario, el ángel caído, establece ese parámetro para poder ir contrario a lo que quiere Dios, Claro. ¿ya? A la ley de Dios, ¿ya? A mí me pasaba un poco eso, porque yo decía, ¿cómo me vas a estar planteando a mí que Dios es tan limitado que necesita tener un... Como que me lo explicaba así, o sea, existía como un Dios Padre y un Dios Madre. La persona que me lo estaba pidiendo, yo le decía, esto es Sí, una porque locura. hay que dejar fuera lo que Jesucristo diga. Cuando Jesús viene y dice, digan Padre nuestro, no está diciendo Madre nuestra. Ujú. ¿Ya? Está dejando claro que María es nuestra madre y que el Padre del cielo es nuestro Padre. Listo, ya no hay nada más que decir. Dice la número 14, haced desaparecer todos los devocionarios y libros de piedad personales y destruirlos. Dice, desaparecer las letanías al Sagrado Corazón, a la Virgen María, a San José, preparación para la comunión como las oraciones iniciales antes de comulgar y también las oraciones que vienen de agradecimiento post comunión. Hay que desaparecerla. Hoy día, ¿quién se queda agradeciendo después de la comunión? ¿Tú sabías que después de comulgar uno debería darle más o menos 15 minutos para momentos de agradecimiento a Dios por haber comulgado? ¿Tú sabías eso? Es algo que poco se dice. Yo al menos, algo como muy intuitivo, me quedaba después de la comunión, pero como a reflexionar, sin saberlo. Pero también es un poco lo que hablábamos, de que existe también dentro de nuestra enseñanza poco conocimiento referente a lo que hay que hacer después. Justamente, antes de la comunión hay que tener un nivel de preparación, ciertamente. Pero después de comunión hay que tener un nivel de agradecimiento, ¿ya? Y eso tampoco se hace, y no se hace porque nadie lo dice. Y fíjate que todos quieren irse luego para la casa y rápidamente voy a llegar y salir de la iglesia, y si puedo comer al tiro, como al tiro. Claro que de cierta manera la comunión también es algo tan importante porque es nuestro encuentro físico con Cristo al Justamente, final. es nuestra común unión con el Señor. La número 15 dice, haced desaparecer también las imágenes de los ángeles. Por algo muy lógico, porque los ángeles van a batallar en favor de Dios. Y la número 16 dice, suprimir el exorcismo menor para expulsar demonios. Dice, empeñados en esto, afirmando que los diablos no existen. Explicad que son solo un artificio literario para definir el mal. Yo hoy día escucho muchos teólogos que dicen eso, ¿ya? Dicen, no, si esto es un artificio, se habla como del mal, pero el mal particularmente se está prefigurando el mal en esto. No. El demonio sí existe y tiene huestes de por medio que funcionan con él y que tratan de venir y matarnos, tratan de venir a alejarnos de Dios. Si eso es. Si esa es la lógica. Hoy día no podemos decir, no, el demonio es una prefiguración. Eso es una mentira. Es algo que generaron para esto, para sacarlo de... Y fíjate algo puntual. ¿Se suprimió el exorcismo menor para expulsar demonios? Sí. Un exorcismo menor era explícitamente el acto de bautismo. El bautismo tenía un exorcismo menor, el cual hoy día tú vas al rito de bautismo y no lo tiene. Entonces, ¿por qué? Porque esto ya lo lograron. ¿Ya? Entonces algunos sacerdotes sí lo mantienen todavía de esta forma, hacen este acto de exorcismo, pero algunos no lo hacen. Y yo te digo, la mayoría no lo hacen. ¿Ya? La número 17 dice, enseñad que Jesús era solamente hombre y que tenía hermanos y hermanas y que odiaba a los potentados. ¿Ya? Dice particularmente que explicar que amaba la compañía de prostitutas y definirlo a menudo como el gran maestro. Yo he escuchado a algunos, y te puedo poner un ejemplo práctico, donde hoy día plantean que Jesús era homosexual. Por eso que estaba particularmente lleno de hombres alrededor. Y he escuchado también a algunos que plantean o dejan entrever que tenía una relación también de tipo homosexual con Lázaro, que era su amigo. Qué ridiculez más grande. Te digo, es denostar a Jesucristo. Claro. Quieren dañarlo y quieren matarlo. ¿Y cómo lo quieren matar? Denostándolo. Claro, es que también esto, bueno, nos pone también en el foco de que lo primero que también buscan ellos es ponerlo a la altura humana. O sea, como decir, ya, esta persona, porque así lo defino, o sea, esta es una persona, vino un hombre a enseñarnos algo y 33 años y como, pero no darle el lugar que merece también dentro de la enseñanza de Cristo al final. Exactamente.
como darle su lugar, o sea, como el hijo de Dios. Al final no lo reconocen de esa forma, aquí directamente te dicen como es un hombre con estos errores. Claro. Y eso no es así. Tú sabes perfectamente que Dios es Dios. Ciertamente es hombre, pero también es Dios. ¿Ya? ¿Te parece que vamos a una pausa? Vamos. Súper. Seguimos entonces acompañando en su programa Nada es imposible para Dios. Y estábamos haciendo una revisión de las 33 directrices explícitas para destruir la Iglesia Católica generada por los masones. ¿Ya? Entonces esto ya se lo estábamos comentando a la gente y estamos en la número 17. Ahora vamos por la número 18. La número 18 dice particularmente esto. Dice, recordad que podéis inducir a las religiosas a traicionar su vocación. Dice, estimulando su vanidad con el halago atractivo de su belleza, lo que naturalmente las llevará a cambiar sus hábitos arrojando los rosarios. Hoy día las religiosas están dejándose llevar por el mundo y ya no están ocupando hábitos. ¿Ya? Hay unas religiosas que ya no están jugando, por ejemplo, toca. Es decir, hoy día se están volviendo seculares como cualquier mujer de por medio. Y eso también es una de las formas, parte del plan también que establece en este caso esta directriz. La directriz número 19 dice, quemad todos los catecismos. Dice, decir a los catequistas que se enseñe que el mejor modo de amar a Dios es amarlo en las criaturas. Amarlo abiertamente es testimonio de madurez. Haced que el término sexo se vuelva una palabra de uso cotidiano y diario, corriente en las clases y los cursos de religión. Haced que el sexo, una nueva religión, introducir en las lecciones de religión imágenes sexuales crudas y explícitas. Hoy día está hablando particularmente de que hay que sacar el catecismo de la Iglesia Católica. Sacar todo lo que sea la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Y cómo? ¿Sustituirlo con qué? Con cosas puntuales como decir solo Dios es amor. Y con eso ya basta. Yo he escuchado personas, diáconos por ejemplo, sacerdotes que me dicen, a mí lo único que me importa es que Dios es amor y ya, y con eso me quedo. Dios ciertamente es amor, pero ciertamente nos quiere que llevemos un paso más allá. ¿Ya? Y ese paso más allá está establecido. Y Él lo establece particularmente con los 10 mandamientos, lo establece con la doctrina católica, lo establece también con una estructura particular que a lo mejor a las personas hoy día no les gusta, pero hay que decirlo y hacerlo. ¿Ya? Aquí un poco me pasa con respecto al término amor, que es algo que generalmente se puede mal utilizar, porque de cierta manera sí Dios nos enseña sobre el amor, pero también nos enseña otras cosas, evidentemente, que son doctrinas que hay que seguir, etcétera, que son cosas que Él también nos enseña. Pero como la procesión de lo que ellos plantean un poco es como que primero ya nos amamos, la mejor forma de amar a Dios es amarlo entre criaturas. Por ende, si nosotros nos amamos, después podemos pasar a un punto donde naturalizamos amarnos de forma incluso física. Entonces, y después ese término del amor físico lo llevamos al catecismo, lo llevamos, entonces es como ya... Tú llegaste al punto clave. Hoy día yo he hablado con muchas personas, ojo, católicos ya, que me han dicho, oye, pero ¿por qué me dices que está mal particularmente ser homosexual si ellos se aman? Y Dios es amor. Llegaste al punto, ¿ya? No, porque como Dios es amor y el amor no puede ser eliminado de por medio, no podemos estar contra los homosexuales porque ellos se aman. Yo te digo, Dios no puede amar el pecado. Es como que yo dijera, te pongo el escenario, yo soy un ladrón, y soy un ladrón, y como soy ladrón, amo ser ladrón. Y como yo amo ser ladrón, no puedes decirme nada porque amo ser ladrón. Yo te digo, no, Dios no puede amar el pecado, aborrece el pecado. ¿Qué diferencia pasa? Ama al pecador, ¿estamos, no? Pero no aborrece el pecado, ¿ya? Entonces en ese escenario, el acto homosexual, por ejemplo, se tiene que ser eliminado, ¿ya? Pero sí pasa de que si el pecador se convierte y no quiere seguir este camino, perfecto, Dios lo va a recibir con los brazos abiertos. Claro, por ejemplo, pasa mucho con esto, con los ladrones. Por ejemplo, a mí, yo una vez escuché una reflexión muy bonita sobre como la interpretación un poco de esto, que también puede ser errado o no, pero decía que
Dios amaba tanto al ladrón, no amaba que él robara, pero sí amaba al ladrón de cierta manera que no lo quería dejar de la misma forma y quería transformarlo a que no siguiera cometiendo el pecado. Entonces, como esa sería como la línea, o sea, Dios nos ama de cierta manera tanto que no nos quiere dejar en pecado. Por ende, también nos llama a que sigamos esa vida de santidad que él busca también. Justamente, y la vida de santidad nos va a conducir al cielo. Ahí está la lógica. Dios sabe el premio, conoce el premio porque está en el premio. Quiere que todos disfrutemos de ese premio. Pero para poder disfrutar de ese premio necesitamos cambiar. Y tenemos que perdernos de este mundo para llegar al que el verdadero mundo, que es el mundo de Jesucristo, que es el cielo. ¿Ya? Dice la directiva número 20: sofocad a las escuelas católicas, impidiendo las vocaciones religiosas femeninas. Dice: decid a las religiosas que son trabajadores sociales mal pagadas y que la iglesia está en camino de eliminarlas. Mira, insistid que los educadores laicos de las escuelas católicas deben recibir los mismos sueldos que las escuelas públicas. Emplead maestros no católicos y en pecado mortal público. ¿Ya? Los sacerdotes deben recibir igual remuneración que las que reciben el resto de los profesores. Estamos hablando de que se volvió un trabajo más. Estar en una escuela católica se volvió un trabajo más. Y como se volvió un trabajo más, literalmente no hay que promover a Dios. Eso es lo que busca particularmente la directiva número 20. Y también un poco habla de el sacar del centro la vocación por Cristo. Justamente. Porque es un poco también lo que ocurre con, bueno, un ejemplo muy mundano también, pero muy común con lo que pasa con los bomberos. Por ejemplo. Los bomberos dicen, no, yo no quiero recibir una remuneración porque si yo recibo una remuneración, de cierta manera dejo de hacerlo por... Acá en Chile es así. Claro, ¿cierto? al menos acá en Chile es así. Entonces, dejamos de hacerlo por vocación. Un poco yo creo que quizás tiene la misma lógica, o sea... Justamente, nosotros tenemos que entender de por medio que se quiere venir y eliminar esta estructura porque ¿qué? Lo que se quiere es que sean empleados más, que trabajen en un colegio y que no difundan directamente a Cristo. ¿Por qué? Porque hay que tratar de eliminar que todas las acciones que sean de vocación se puedan ser extinguidas. ¿Y dónde hay que extinguir la vocación? Desde los niños. Por eso se eliminaron los seminarios menores. ¿Ya? Entonces hay que extinguir eso. Obviamente esto es parte de un plan. ¿Ya? Y la directiva número 21, que vamos a llegar hasta esta, ¿ya? Después vamos a seguir con las otras. Dice: aniquilad el papado destruyendo su universidad. Desvincular al Vaticano diciendo que así se podrá recibir subsidio estatal. Está hablando de que hay que desvincular las universidades desde el Vaticano, ya las universidades pontificias, vamos a decir, diciéndole que van a poder recibir un subsidio estatal si se desvinculan de esto. Dice: para promover el ecumenismo, sustituir los nombres religiosos de los institutos. Por ejemplo, si la iglesia se llamara, por ejemplo, Escuela Inmaculada Concepción, hay que ponerle, no sé, Escuela Nueva Superior número 3. ¿Ya? ¿Ya? Hay que cambiar esos nombres. ¿Ya? Parte de lo que dice el plan. Dice: crear en todas las diócesis órganos de ecumenismo que estén controlados por protestantes. Hoy día se busca particularmente que el protestantismo esté metido en la iglesia y que ellos controlen muchas cosas. Y dice: anunciad que la autoridad competente la constituyen los obispos locales. Explicad a la gente que las enseñanzas papales son solo temas de conversación, que lo que cuentan en realidad es el magisterio de las conferencias episcopales. Hoy día mismo, estoy hablando de 2024, estamos teniendo esta interacción donde se le está dando fuerza gigantesca a las conferencias episcopales para quitarle fuerza al Papa. ¿Estamos? ¿Y es por qué? Porque se quiere decidir localmente. Y adivina qué pasa cuando se decide localmente. Me imagino que pensamos solo por nuestros intereses y no un interés solo superior. Nuestros intereses, y dejamos de tener una cabeza. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Pedro, tú eres Pedro, ¿cierto? Simón, tú eres Pedro, pero en esta piedra voy a edificar mi iglesia, dejando una cabeza. Ya estoy sacando la cabeza de la iglesia. ¿Ya? Es una forma simple de por medio de sacar la cabeza de la iglesia. Terrible, ¿no? Terrible en realidad, porque también desordena un poco la estructura y justamente sigue la lógica que veíamos viendo en estas 21 directrices que analizamos hoy, de desarmar completamente la estructura y las creencias. O sea, exactamente. Es como el fin al final. El fin, exactamente. ¿Te parece que podamos terminar, cierto? Viéndole a nuestra Madre María. Nos quedaron algunas, ¿cierto? Sí. Pero va a quedar para otra
otro programa. Así que pidámosle a nuestra Madre María también que nos ampare y que sobre todo nos proteja. Y hay una promesa particular que aunque el mundo venga y pase, aunque los poderes del infierno vengan y quieran estar contra la iglesia, no va a ser destruida, ¿cierto? Así que le vamos a pedir a nuestra Madre María, corredentora a los cristianos, que pueda particularmente pisar en la cabeza al demonio y que en el final de los tiempos podamos volver a ser la iglesia simple, sencilla que Jesucristo formó. Ponemos las manos de nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios nos bendiga, nos guarde, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.